Bienvenido a nuestro canal, donde contamos las mejores historias de El General Pancho Villa. No olvides suscribirte y darle a la campanita, para que no te pierdas nada de lo que subamos. La sombra del desierto, el sol, caía a plomo sobre el desierto de Chihuahua, extendiendo un manto de calor y silencio que parecía sofocar hasta el último aliento. El aire era seco, impregnado con el olor a polvo y mezquite, y el horizonte temblaba como si estuviera hecho de fuego líquido. Era un paisaje que Pancho Villa conocía bien. Cada colina, cada cañón y cada sendero eran parte de su dominio. Sin embargo, aquella tarde algo distinto flotaba en el ambiente. El pueblo de San Juan de las Cruces lo había llamado con urgencia. Los habitantes hablaban de ataques nocturnos, de jinetes sin rostro que descendían desde las colinas, arrasaban con ganado y desaparecían sin dejar huella. No eran bandidos comunes, aseguraban. Los ancianos eran fantasmas, los espíritus de apaches muertos que reclamaban el desierto como suyo. En Villa escuchó aquellas palabras con el ceño fruncido. Creía en la fuerza del pueblo, en la lucha armada, en la justicia que se arrancaba con las manos, pero también sabía que en aquellas tierras la superstición era tan real como el sol que quemaba la piel. Había visto demasiadas cosas en su vida como para reírse de los temores de los campesinos. Fantasma o no, dijo con voz grave mientras se ajustaba el sombrero ancho. Ningún jinete de carne o de humo va a espantar a mi gente. Con un silbido, llamó a sus hombres. Más de una docena de jinetes curtidos por la guerra lo acompañaban: Doroteo, el inseparable compadre de Villa, el güero Salas, con su puntería de halcón, y Martina, una mujer valiente que había tomado las armas tras perder a su familia en manos de los federales. Eran revolucionarios, sí, pero más que eso, eran una hermandad unida por la pólvora. La sangre y la confianza ciega en su líder en grupo cabalgó hacia el pueblo al caer la tarde. La escena que encontraron parecía salida de un mal sueño en casas cerradas a cal y canto. Mujeres rezando a la Virgen, hombres con machetes que temblaban más de miedo que de frío. Un anciano de barba blanca se adelantó y tomó la mano de Villa. General, dijo con voz quebrada, ya no podemos más. Se llevan nuestras vacas, queman nuestras trojes, y los niños no duermen. Oyen los alaridos en la noche. Dicen que son los espíritus de los indios que murieron aquí, cuando los soldados los mataron hace muchos años. Villa lo miró fijamente. Su bigote espeso ocultaba un gesto de dureza, pero en sus ojos oscuros se reflejaba algo más, una determinación férrea. Los espíritus no disparan balas, ni encienden fuego, respondió con tono seco. Son hombres. Y si son hombres, sangran en esa noche. Villa ordenó montar guardia en las afueras del pueblo. El cielo se llenó de estrellas, y el desierto, lejos del sol abrasador, se volvió un reino de sombras y frío. El silencio era tan profundo que los cascos de los caballos retumbaban como tambores en la arena. De pronto, un ulular extraño rompió la calma. Era un grito prolongado, como un lamento humano mezclado con el aullido de un lobo. Los campesinos que estaban en guardia palidecieron. Algunos corrieron a esconderse. Villa, en cambio, montó en su caballo y se adelantó. Quietos, ordenó. Si son fantasmas, que vengan de frente. En la lejanía se divisaron sombras a caballo. Se movían rápido, como ráfagas de viento negro, apareciendo y desapareciendo entre los cerros. Algunos parecían atravesar la arena sin dejar huellas. Las figuras alzaban antorchas que se agitaban como lenguas de fuego danzante. El murmullo de los campesinos no se hizo esperar. ¡Son ellos! Los muertos han vuelto. Villa desenvainó su pistola. El brillo del metal bajo la luna era un desafío. Muertos o vivos, no les tengo miedo. A los jinetes se acercaron con estrépito. De pronto, se escucharon disparos. El aire se llenó de pólvora y el eco de las detonaciones rebotó en las montañas. Villa y sus hombres respondieron con fuego certero. Algunos de los jinetes cayeron y sus cuerpos
rodaron por la arena levantando polvo, pero algo extraño sucedió al acercarse. Los caídos no parecían cuerpos comunes. Uno se levantó a pesar de tener un balazo en el pecho. Otro, envuelto en sombras, se desvaneció como humo en el aire. El güero Salas escupió al suelo con los ojos muy abiertos. «Por la Virgen! General, esos no son hombres». Villa apretó los dientes. Su dedo no dejó de apretar el gatillo. «Pues entonces aprenderán que también los fantasmas mueren». Los caballos relinchaban asustados, y el desierto entero parecía rugir con gritos invisibles. Villa, montado en el suyo, avanzó como un rayo hacia el frente. Sus hombres lo siguieron, inspirados por su valentía. La lucha se volvió cuerpo a cuerpo. Sombraus contra Kashni, Humo contra Aceron Martina, blandiendo un machete. Derribó a uno de los espectros que se abalanzaba sobre Villa. El grito de la mujer resonó como un trueno. No pasarán mientras Pancho Villa cabalgue. Los campesinos, al ver aquella escena, recuperaron el valor. Armados con antorchas y palos, salieron de sus casas y se unieron a la defensa. El pueblo entero ardía en gritos de guerra, iluminado por las llamas que cortaban la oscuridad. Entonces, entre el humo, apareció una figura más imponente que las demás. Era un jinete enorme, cubierto con pieles de lobo y un cráneo de búfalo en la cabeza. Su sombra se alargaba como si midiera 3 metros. Blandía una lanza que brillaba con una luz extraña. Los hombres retrocedieron. El silencio volvió, roto solo por el sonido del viento. El anciano del pueblo cayó de rodillas. «Es el jefe apache que murió aquí», murmuró. «Ha vuelto a reclamar su tierra». Ambilla clavó los ojos en aquella figura. El miedo era palpable, pero en él ardía otra cosa, la necesidad de demostrar que ningún espíritu, ningún enemigo, podía más que la voluntad de un hombre decidido. Espoleó a su caballo y gritó: «Si eres fantasma, vuelve a tu tumba. Y si eres hombre, que Dios te juzgue». Con esas palabras, Pancho Villa cargó de frente contra el espectro. El choque estaba por cambiar la historia del desierto. El galope del caballo de Villa retumbó sobre la arena como un trueno. El aire seco del desierto se llenó de polvo y fuego de antorchas, mientras los gritos de campesinos y soldados revolucionarios se mezclaban con los lamentos de los supuestos espectros. Enfrente a él, aquella figura colosal parecía una aparición salida de las profundidades de la noche. El cráneo de búfalo que llevaba por yelmo brillaba bajo la luna como un faro siniestro. Sus ojos parecían huecos, y sin embargo, Villa juró ver un fulgor rojizo que lo atravesaba como brasas encendidas. El general apretó los dientes y cargó con pistola en mano. A su alrededor, el tiempo pareció detenerse. A los aullidos se apagaron. El viento quedó en silencio, y hasta el relincho de su caballo sonaba lejano cuando ambos jinetes estuvieron a escasos metros. El gigante lanzó un grito que resonó como 1000 voces. Este desierto no es de hombres, es de espíritus. «Regresa, Villa, o arderás en las arenas». Villa no respondió con palabras, sino con balas. Disparó 3 veces, directo al pecho del espectro. El eco rebotó en las montañas, pero la figura siguió de pie, impasible. Como si los disparos hubiesen atravesado el aire, el güero Salas, que observaba desde atrás, gritó con terror: «General, no le entra el plomo». Villa, sin perder la calma, bajó del caballo en un salto y se plantó en la arena, levantando su machete. «Si no te tumba la bala, te tumbará el filo». El gigante descendió también. La lanza que portaba brillaba con un resplandor extraño, como si condensara la luz de la luna. Cuando embistió, el aire se abrió en un zumbido mortal. Villa esquivó por un pelo y contraatacó con un tajo que arrancó un trozo de las pieles que cubrían al jinete. En ese instante, Villa lo comprendió. Bajo aquellas sombras, bajo el cráneo de búfalo, había carne, quizás hombre, quizás algo más, pero había sustancia. «No eres fantasma», rugió con fuerza. «Eres un hombre disfrazado
o un demonio encadenado a esta tierra. Los dos se enfrascaron en un combate brutal. Cada golpe del espectro hacía vibrar la tierra, y cada estocada de Villa arrancaba chispas en la noche. El pueblo entero, campesinos y soldados, miraba sin atreverse a intervenir, conscientes de que aquel duelo era más que un enfrentamiento. Era una prueba entre el mundo de los vivos y el de los muertos. De pronto, una ráfaga de viento helado barrió el campamento. Las antorchas titilaron y algunas se apagaron. Los jinetes oscuros, esos que parecían humo y sombra, se arremolinaron alrededor, formando un círculo. Gritaban, aullaban, se golpeaban el pecho como si animaran a su líder en Martina. Empuñando su machete, se abrió paso entre ellos para auxiliar a Villa, pero el general levantó la mano para detenerla. «Nadie intervenga. Este duelo es mío». El choque final llegó cuando el espectro embistió con su lanza. Villa, con la rapidez de un relámpago, giró sobre su eje y enterró su machete en el costado del gigante. Un grito desgarrador, mitad humano y mitad animal, se elevó hacia el cielo. El jinete se tambaleó, cayó de rodillas, y su cráneo de búfalo se desprendió. Rodando por la arena abajo, él apareció un rostro curtido, pintado con cenizas y sangre. Era un apache, un hombre de carne y hueso, aunque sus ojos, rojos por la ira y el cansancio, aún parecían arder como carbones encendidos. Los campesinos estallaron en gritos de sorpresa. No era un fantasma, era un hombre. El apache, moribundo, escupió sangre y sonrió con desdén. «Podrás matarnos, Villa, pero nunca vencerás al desierto. Aquí los muertos caminan contigo». Con esas palabras, exhaló su último aliento y cayó sin vida. Por un momento, el silencio fue absoluto. Luego, como si se tratara de humo disipado por el viento, las demás figuras comenzaron a desvanecerse. Los jinetes sin rostro desaparecieron entre la bruma nocturna, y los alaridos cesaron como si nunca hubiesen existido. El pueblo entero respiró aliviado. Aunque el miedo aún flotaba en sus corazones, Villa levantó el cráneo de búfalo ensangrentado y lo alzó para que todos lo vieran. «Aquí está su fantasma», gritó con voz de trueno. «Carne y hueso, como cualquiera. No permitan que el miedo los gobierne. Mientras Pancho Villa viva, ningún espíritu ni demonio los dominará». En el clamor del pueblo se levantó en aplausos y vítores. Pero Villa, aunque triunfante, sabía que la batalla no había terminado. En el fondo de su ser, algo lo inquietaba. No era la primera vez que escuchaba historias de espectros en la frontera, y aunque había desenmascarado a un hombre, aún recordaba la forma en que las sombras parecían cobrar vida, y como el hielo en el aire no era natural en esa noche. En su campamento, mientras sus hombres dormían, Villa permaneció despierto junto al fuego, con el cráneo de búfalo en las manos. Sus pensamientos eran un torbellino. Había derrotado solo a un apache más, o había tocado los límites de lo que los hombres llaman lo imposible. El desierto, silencioso y vasto, parecía guardar la respuesta. El amanecer se levantó frío sobre el desierto. El sol, aún bajo, tiñó de rojo las dunas y cerros como si la tierra misma sangrara. El pueblo de San Juan de las Cruces despertó entre susurros. Los hombres se arremolinaban alrededor del cadáver del apache caído, mientras las mujeres encendían velas y rezaban para alejar lo que aún consideraban espíritus vengativos. Pancho Villa, con los ojos enrojecidos por una noche sin dormir, salió del jacal donde había pasado las últimas horas. El cráneo de búfalo que había arrancado al supuesto espectro colgaba de su mano como un trofeo, pero su semblante era sombrío. Doroteo, su fiel compañero, se acercó con cautela. «General, anoche hicimos temblar hasta los fantasmas. El pueblo ya no tiene miedo». Villa lo miró fijo, sin sonreír. «No, Doroteo, los fantasmas siguen aquí, tal vez no hechos de carne, pero siguen el güero Salas, que limpiaba su rifle
intervino con tono burlón. Va, fantasmas. Dice, yo vi a ese apache sangrar como cualquiera. Eran hombres, Villa, disfrazados, para espantar a la gente en Martina. Con sus ojos oscuros encendidos, negó con la cabeza. No seas necio. Güerón, yo sentí el frío en mis huesos. Vi como algunos se desvanecían, como humo. Eso no eran solo disfraces. Algo más anda suelto en este desierto. El silencio que siguió fue pesado. Nadie se atrevía a contradecirla, porque en el fondo, todos habían visto lo mismo. Cosas que escapaban a la razón, el mensajero del pueblo. Anciano se acercó al grupo, apoyándose en su bastón. Su voz era ronca, pero clara. General Villa, usted ha demostrado su valentía, y el pueblo se lo agradece. Pero no debe irse aún. Anoche enfrentó al jefe Apache. Sí, pero su espíritu no descansará hasta que se cumpla la venganza. Ambilla frunció el ceño. ¿De qué hablas, viejo? De la masacre, respondió el anciano, con los ojos nublados por los recuerdos. Hace muchos años, soldados federales atacaron a un campamento apache en estas tierras. Hombres, mujeres, niños, ninguno sobrevivió. El jefe al que mató anoche murió en esa matanza. Dicen que juró volver a cabalgar para reclamar lo que le fue arrebatado. En un murmullo recorrió a los presentes. El aire parecía espesarse, como si el mismo desierto escuchara esas palabras. Ambilla apretó los labios. Había escuchado historias parecidas, pueblos enteros exterminados, promesas de venganza que atravesaban generaciones, odios tan hondos que se volvían eternos. Si ese es su fantasma, dijo finalmente, lo enfrentaré como he enfrentado a todos mis enemigos, de frente en el camino a la quebrada, guiados por el anciano. Villa y sus hombres cabalgaron hacia una quebrada al norte, donde aún quedaban vestigios del campamento apache. El terreno era áspero, lleno de piedras afiladas y cactus retorcidos. El viento silbaba entre las rocas como un lamento. Cuando llegaron, encontraron lo que parecía un cementerio olvidado, en restos de chozas, huesos blanqueados por el sol y cruces improvisadas clavadas en la arena. El silencio allí era absoluto, tan profundo que ni los pájaros se atrevían a cantar. Martina bajó de su caballo y recogió un pequeño colgante de hueso que colgaba de una rama seca. Aquí murieron familias enteras, dijo con voz baja. La tierra guarda su dolor. En Villa miró alrededor. No era un hombre de rezos ni supersticiones, pero algo en aquel lugar le erizó la piel. Sentía que lo observaban. De pronto, el viento cambió. Una ráfaga helada recorrió la quebrada y una voz gutural resonó entre las piedras. Ladrones de tierras, asesinos. Este desierto es nuestro. Los caballos relincharon y se alborotaron. Sus hombres apuntaron armas hacia las sombras. Y entonces, como si surgieran de la misma arena, volvieron a aparecer los jinetes oscuros. Pero esta vez eran más numerosos. Decenas de figuras a caballo, con ojos rojos y cuerpos envueltos en humo, rodearon al grupo. El aire se llenó de gritos de guerra, y la quebrada retumbó, como si miles de pasos resonaran bajo la tierra. «General», gritó el güero, «estamos rodeados». Villa, en lugar de retroceder, avanzó un paso y levantó su machete. Si el desierto quiere guerra, la tendrá. El combate de la quebrada, la batalla, fue feroz. Los revolucionarios disparaban sin descanso, y las balas parecían acertar y atravesar sombras que se disolvían para volver a formarse. El eco de los disparos se mezclaba con los alaridos sobrenaturales. Martina luchaba como un demonio, cortando con su machete a cada espectro que se lanzaba sobre ellos. Doroteo defendía la retaguardia, y el güero disparaba hasta que su rifle se calentaba al rojo vivo. En Villa, en el centro, blandía su machete y gritaba con furia: «No hay fantasma que aguante el filo de un mexicano». En medio del caos, una figura apareció de nuevo. El jefe apache del cráneo de búfalo. Su cuerpo sangraba aún, pero estaba de pie, reanimado por una fuerza oscura. Con voz cavernosa, señaló a Villa: «Tú no puedes matarme,
Soy el rencor de mi pueblo. Soy la furia del desierto. Villa no titubeó. Cargó contra él con un grito que partió el aire. El choque fue brutal, lanza contra machete, espíritu contra hombre. La quebrada entera pareció estremecerse. Finalmente, con un tajo certero, Villa hundió su arma en el pecho del espectro. Esta vez no hubo grito, solo un silencio sepulcral. La figura se desmoronó en cenizas que el viento arrastró lejos con su caída. Los demás jinetes comenzaron a desvanecerse uno a uno, hasta que el desierto quedó en calma. El viento volvió a soplar, suave, como si todo hubiera sido un mal sueño en el regreso al pueblo exhaustos. Villa y sus hombres regresaron al pueblo con la noticia de la victoria. Los campesinos salieron a recibirlos con lágrimas de alivio y cantos de agradecimiento. El anciano, con la voz quebrada, se inclinó ante Villa. General, usted no solo venció a hombres, venció al odio de los muertos. Ha traído paz a estas tierras. Villa guardó silencio. En lo profundo, sabía que no había vencido al desierto ni a sus fantasmas. Solo había comprado un respiro, una tregua momentánea. Esa noche, sentado frente al fuego, observó el cráneo de búfalo que aún conservaba. Lo arrojó a las llamas, y las chispas iluminaron su rostro endurecido. Los fantasmas se quedan aquí, murmuró. Pero Pancho Villa sigue cabalgando y con esa certeza se levantó, listo para enfrentar el próximo desafío que la vida y la muerte le pusieran enfrente. Con el tiempo, la historia se esparció por los pueblos del norte. Algunos decían que Villa había combatido contra los mismos demonios del desierto. Otros afirmaban que simplemente desenmascaró a guerreros que usaban el miedo como arma, sea como fuere. La leyenda quedó grabada en Pancho Villa. No solo peleó contra hombres y ejércitos, también contra los fantasmas de la frontera.